Hoy quisiera invitar a nuestros panelistas de lujo, comenzando con la ministra de la Condición de la Mujer, que la vi, que se me pasó de mesa, yo la tenía aquí como mapeada. Démosle un gran abrazo a doña Cindy Quesada, ministra de la Condición de la Mujer, bienvenida, un placer. Doña Victoria Ross, por todas conocidas por nuestras luchas magenta en este mes que terminó el día de ayer. Hemos marchado por muchos años. Tenemos además dos invitadas que nos van a compartir de manera virtual. Todas en nuestro panel realmente son mujeres de lujo. Lo que no sé es la logística, ¿cómo vamos a manejar, Andrea, la proyección? María Fernanda Reyes y Tarsilia Rivera. Ok, bienvenidas, ¿cómo están? Gracias. Muy bien, gracias, un placer. Voy a ponerme de esta manera para no darle la espalda a las panelistas, tal vez. Sí. Bienvenidas. En este panel tenemos mujeres extraordinarias que han roto derroteros, para decirlo de alguna manera. Y bueno, nos corresponde el panel en donde hay tres palabras que para mí son mágicas. Acabamos de pasar dos de las crisis más importantes de este siglo. La crisis de la pandemia, que tuvo un especial golpe para las mujeres, no solamente en su economía, sino que la doble responsabilidad se convirtió en una triple responsabilidad. Para las más jóvenes, tuvieron que asumir el cuidado de sus niños y sus jóvenes. Y en este momento estamos sufriendo, y esto es muy importante por nuestras panelistas internacionales, estamos sufriendo los embates y las consecuencias de la invasión de Rusia de otro país, Ucrania, lo cual ha significado crisis energética, crisis de alimentos y además una palabra, inflación, que es el mal más cruel de todos los impuestos para las poblaciones más vulnerables. Pero bueno, este es un panel en donde vamos a inspirar a través de diferentes anécdotas, y aquí les voy a pedir que sean muy puntuales porque nos recortaron 20 minutos nuestra participación por, bueno, siempre nos pasa las últimas, ¿verdad? Entonces, señora ministra, el nombre después de la pandemia y después de la invasión de Ucrania es resiliencia. Igual a todas las panelistas, la palabra resiliencia. Quisiera una anécdota muy personal, de cómo ustedes han tenido un momento, ese aha moment de resiliencia en donde han tenido que desarrollar creatividad. Se vale decir que el Ministerio de la Condición de la Mujer es un aha moment, pero bueno, quisiera que fuera personal, señora ministra. Bueno, es que muy buenos días, muy buenas tardes ya a todas y todos los que nos acompañan esta tarde. Muy puntual, definitivamente ese aha moment es el Ministerio de la Condición de la Mujer, y es que no lo puedo separar de la Cindy de ayer a la Cindy de hoy, que espero que la de mañana sea mucho más madura y que haya aprendido de los procesos. Pero lo tengo muy claro porque el proceso de mi nombramiento fue bastante interesante, y ahí probé de todas las maneras la resiliencia y entendí la importancia de la sororidad, de creer en mí misma y de sacar esa fuerza donde creí que no tenía. Recuerdo muy bien que a mí me tocó trabajar el plan de gobierno en el área de género. Yo tengo muchísimos años de trabajar, y ahí está sentada mi mentora de hace 20 años de la Oficina de la Mujer de Moravia, que ahora le estaba diciendo: ocupo que me certifiques las horas de trabajo comunal porque me lo están pidiendo en la universidad. Pero realmente cuando me tocó enfrentar la entrevista y me dijeron: ay, es que qué pena, doña Cindy, porque ocupamos gente que tenga al menos 2 especialidades en género. Y le digo: bueno, yo las tengo vividas, hay quienes las estudian y quienes las hacemos. Y yo soy una activista en temas de género, tanto en la parte social como en la parte política. Y tuve que ir a una entrevista de trabajo terrible, pero maravillosa. Y bueno, lo logramos. Y por primera vez
hubo una situación que permitió que hoy 2 mujeres lleváramos a cargo pues el liderazgo de los temas de mujer, y entonces vino el embate y de muchas mujeres que decían, qué barbaridad, porque 2 mujeres, doble burocracia. O sea, y gracias a Dios estamos demostrando que más bien vinimos a fortalecer enormemente la institución y se están haciendo cosas que no se hacían. Pero ese momento me puso a tambalear y todavía llega el día en que tienen que publicar el oficio en la Gaceta, ¿verdad? En el diario oficial, y no sale mi nombramiento. Entonces, lo recuerdo perfectamente. Ese día tenía una ponencia en la Asamblea Legislativa a las 10 de la mañana y a las 7 de la mañana había salido el edicto sin mi nombre. Y lo digo con toda la honestidad porque aquí somos mujeres resilientes. Yo terminé en el suelo de mi cuarto así ya, yo decía, ya no puedo más. ¿Qué más? ¿Qué me falta? ¿Cuántas veces tengo que estar probando a mí misma que tengo la capacidad y que puedo hacer por lo que se me nombró? Y recuerdo perfectamente a una compañera, amiga, que me llamó y me dice, se levanta, se baña, se alista y ahí le va a llegar su nombramiento. Estaba sentada en la Asamblea Legislativa con la ex ministra, con 3 diputadas y tenía que dar mi discurso y todavía en la Gaceta yo no aparecía. Faltando 1 minuto salió la rectificación de mi nombramiento y yo, y ahora sí puedo hablar como ministra. Pero ha sido realmente un tener que estar justificándonos día a día y probándonos todos nuestros saberes y toda nuestra trayectoria, y es difícil, y entre nosotras las mujeres ese primer gran pacto, doña Nuria, es esencial, es el pacto entre mujeres, es reconocernos como compañeras que podemos disentir, pero si trabajamos desde la sororidad, después usted y yo vamos a tener diferencias de conceptos o de ideas, pero vamos a verlo desde el respeto de 2 mujeres que se reconocen luchadoras en un mundo muy complicado, especialmente el político, para las mujeres. No, muchísimas gracias, y desde ya ofrezco las organizaciones que tengo el privilegio de presidir, tanto Balanzo como Alas, están a tus órdenes porque realmente es parte de ayudarnos. Bueno, doña Tarsilia, viera que cuando leí su currículum casi me caigo de espalda como la señora ministra, pero al piso. Para que nos pongamos en contexto, además de todos los estudios, múltiples maestrías, doña Tarsilia es quizá una o la voz más sobresaliente en el tema de la defensa y promoción de la agenda indígena en el mundo. Ella ha creado una red global en todos los continentes, es además miembro e integrante de la Comisión para Naciones Unidas en materia de promoción y protección de la población indígena, y ha presidido y creado múltiples organizaciones. Así que quisiéramos, doña Tarsilia, desde el corazón, esa experiencia suya, que estoy segura han sido muchísimas, de resiliencia y con creatividad resolver el problema. Muchísimas gracias, y gracias por invitarme a este panel. Me siento muy honrada. Y lo primero que tengo que decirles es que vengo de un pueblo originario, de un pueblo indígena de América del Sur. Soy quechua chanca de Ayacucho, en Perú. Y entonces, mientras se hablaba de las experiencias de resiliencia, me ponía a ver cuáles son las palabras claves que me han permitido hablar hoy de la experiencia de más de 70 años de mi vida. Entonces, les diré que las palabras claves para mí tienen que ver sobre todo con fortaleza, resistencia y autoestima. Vengo de una región muy pobre, muy discriminada, y me resistí a seguir el estereotipo construido desde afuera. Y entonces, generalmente las indígenas de comunidad, pues ni oportunidad de educación tenemos, y me resistí. Pero vengo de ancestros de esa forma de actuar, como mi madre, que decidió desprenderse de su hija mayor y mandarla a hablar el castellano y que aprenda a leer y escribir.
primera cosa, a los 10 años salí de la comunidad. Y estudiar la primaria en el servicio doméstico, la secundaria igual. Entonces tengo esa experiencia de etapas en la vida y en la que podría decir que lo resiliente en mí tiene que ver con haber apagado la experiencia de resistencia o frustración frente a lo externo, a pesar de encontrar espacios no amigables. Entonces, los primeros 10 años bebiendo de la comunidad y del conocimiento y la práctica ancestral, los siguientes 10 años tratando de hablar el castellano, los siguientes 10 años aprender a conocer el mundo y la cultura occidental en el primer trabajo que tuve. Toda esta etapa de los 30 años primeros me abrió el camino y luego me di cuenta de dónde soy, de dónde vengo y a dónde quiero llegar. Y entonces me enrolé en el movimiento indígena en los 80 y ahí mirando hacia afuera y hacia adentro del movimiento. Entonces, como mujeres indígenas, ustedes comprenderán, había que resistir y ser muy estratégicas, muy políticas, muy diplomáticas, tanto con el externo como en el interno del movimiento. Entonces, todo esto tiene que ver con, ¿estamos o no las mujeres indígenas en el movimiento? ¿De qué manera tenemos voz? ¿Somos visibles? ¿Se incorporan nuestras preocupaciones o no? Y en ese sentido dijimos, bueno, llega el año 95, el movimiento de mujeres y el movimiento feminista se preparaba para ir a Beijing, a la Conferencia Mundial sobre la Mujer, y nosotras dijimos, bueno, desde el Perú no estamos presentes. Y se me ocurrió construir Mujeres Indígenas Camino a Beijing, desde el año 93, 94, y indígenas andinas y amazónicas empezamos a juntarnos, pero sobre todo liderazgos, o sea, mujeres indígenas que tenían responsabilidades de dirigencia en sus comunidades y en sus regiones. Y ahí empezamos una primera experiencia maravillosa. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Y qué es lo que nos une? Entonces, los orígenes, tanto andinas como amazónicas, tenían que ver con que veníamos de culturas específicas, con lenguas específicas, de regiones específicas, y que no estábamos en ningún lado. Y desde aquella fecha y desde aquel año, pues bueno, tenemos construyendo un proceso de lo local a lo global. Y hemos aprendido mucho de otras mujeres, de otros liderazgos, de otras experiencias como las de ustedes, porque lo único que nos fortalece es justamente escucharnos y aprender a escuchar. Creo yo que la mejor experiencia que he recogido en la vida es escuchar, ver buenas prácticas y erradicar el sectarismo y los fundamentalismos. O sea que aquí me tienen tratando de transmitir la experiencia en los aspectos positivos, porque nada es perfecto, a las nuevas generaciones que tendrán mejores posibilidades. Gracias. Muchísimas gracias por su brillante participación. Y hoy quisiera recordar las palabras de Kamala Harris, actual vicepresidenta de los Estados Unidos, el día de la elección, que ella dice: el consejo que recibí de mi madre es: si tengo un puesto de poder, tengo la responsabilidad de abrirle las puertas a las mujeres que vienen detrás. Entonces yo creo que esto es un espíritu que debemos inculcar. María Fernanda, ¿cómo estás? ¿Estás en Nueva York? Ahorita no estoy en Nueva York, muchísimas gracias. De hecho, volé de Nueva York a Washington, D.C. para estar en mi tierra mexicana. Y pues muchísimas gracias a Bernie por la invitación. Déjame presentarte porque para que vean la magnitud de mujer que tenemos participando el día de hoy.
Jardim Aurora, quien fue la persona que abrió la actividad del día de hoy y que es la fundadora de Women Economic Global, generó un grupo de liderazgos a nivel mundial y María Fernanda Reyes es Global 100, o sea, solo hay 100 mujeres en el mundo liderando, en el caso de ella, Global Business. Pero además, ella no es solamente de Global Business, sino que está en el mundo agrícola. María Fernanda, yo también soy agricultora, produzco banano, así que me sentí súper identificada. Y la especialidad, bueno, tenemos una persona que nace en México, sus dos abuelos son muy importantes. Fue definida en algún momento, como muchas de nosotros, la mujer de las ideas locas. Comenzó a hablar de sostenibilidad en la agricultura cuando nadie hablaba de sostenibilidad. Fue a estudiar a Inglaterra sin saber una sola palabra de inglés, pero no solamente aprendió inglés, sino que ella fue a estudiar y a formarse en su educación. Está en Nueva York y es generadora de emprendimientos que buscan la sostenibilidad. Así que vean ustedes la mega mujer que tenemos aquí enfrente, las dos. ¿Cuál es tu historia? ¿Cuál es tu historia de resiliencia? Muchísimas gracias y creo que ya la contaste. Hablaste sobre... Bueno, qué torta. Que nada. No, muy bien, y me ayudaste porque fue uno de los momentos más difíciles de mi vida. Déjenles cuento, regresemos hacia junio del año pasado. María Fernanda Reyes perdió a su padre por falta de acceso a un ventilador hace 8 años. Entonces, cuando hablamos de resiliencia, las palabras que vienen es proteger no solo a mí, a mi familia, sino a los demás. Y en el campo siempre nos enseñaron, bueno, preocuparnos más por la gente que por nosotros mismos. Entonces yo fundé, se llamó Adopt a Hero. Adoptamos a héroes de comunidades indígenas en México y en el Perú y apoyamos a 2 millones de personas con equipo de protección personal en un tiempo que no había. Entonces, gracias a la Universidad de Stanford y mi network, pudimos ayudar y yo personalmente fui a más de 500. Para llegar al grano, estaba entregando apoyo a mis comunidades en el área de Quintana Roo, severamente afectadas por los turistas que venían a Cancún, trajeron enfermedades, desgraciadamente, y me llamaron de Women Economic Forum por la presidenta, vicepresidenta Kamala Harris, en su primera visita a México. Y yo, para decirles de corazón, no quería, porque para mí es más importante ayudar a las abuelas que no estaban siendo atendidas por ser indígenas en los hospitales. Entonces yo llevaba ventiladores, tubos para mí, y les rogaba a los directores. Para mí eso fue más importante, pero decidí ir. Entonces sucedió que el cumpleaños, mi visión me pidió entrevistar. Ellos entraron al hotel, yo estaba en el hotel donde se quedó nuestra presidenta, y al llevarlos a ellos a una de las conferencias, uno de los camarógrafos tumbó su cámara en mi cabeza y se quebró. Entonces estaba con muchísimo dolor, me metieron en la sala de prensa, yo con el cafete de Stanford Latino y todas las organizaciones en las que representaba, pero pensaron que era una acción. Entonces me pidieron que se... Y yo pregunté, y se las repito, Kamala Harris fue que, primero que nada, le dije, voté por usted. Fue mi primera vez que voté. ¿Qué vas a hacer por las mujeres de color? Mujeres de campo, las que no todo el día en México, en Estados Unidos. ¿Qué mensaje de esperanza les da para los siguientes años? Entonces ella me dio una respuesta de 7 minutos, con estructura, de empoderar a la mujer,
no sé si saben, pero la mayoría de las mujeres agricultoras no tienen derecho a las escrituras de las tierras. Entonces, muchas de ellas, en hogares violentos, por COVID, pandemia, la violencia doméstica incrementó de una manera. Entonces, ellas se aguantan sustento. Me da la respuesta y en 2 minutos se hizo viral y los medios, en todos los universales, en todas las redes, rompí el internet, básicamente. Todo porque no pensaban que una latina, joven, empresaria, pudiera estar en ese lugar, a menos de que fuera reportera. Entonces ahí no me dejaban dormir, que me llamaban por teléfono, Washington Post, Fox News, los editores locales más importantes de los noticieros que yo veo todos los días, CNN, Fox News, Washington Post publicó sobre esto. Entonces, ¿qué me enseñó? Fue un trago amargo, pero lo peor fue que el siguiente día casi fíjate, pensaron que yo me quise hacer una reportera, cuando no fue así. Entonces, ¿qué me enseñó esto? Nosotras, porque todas lo somos, merecemos estar en esos grupos, en esas salas. Yo volví alrededor en esa y vi gente blanca, los blancos, Wall Street Journal, Fox News, y dije, ¿dónde está representada la voz de la mujer latina y el pueblo hispano? Aquí, en su primer visita. Entonces yo elevé una oración y a los pueblos que yo represento, dame sabiduría para esto. Entonces me arrepiento, no, pero sí fue algo que me mostró mucho la resiliencia. Ahora soy presidenta de la mujer y en Nueva York tener no a probablemente Michelle Obama o a Oprah, y estoy muy emocionada, pero lo que nos enseña es que ese proceso de dolor, que a veces estás haciendo el bien, vas a ser atacada, vas a ser juzgada, porque no estás acostumbrado a que se aparezcan en las posiciones de. Entonces, Gracias, María Fernanda. Para la próxima intervención, más cortita todas, menos a vos si tenés una larga, y trata de conseguirte un micrófono porque te oímos un poco cortado y la verdad que estás compartiendo cosas tan importantes que no queremos perdernos absolutamente nada. Una llamada, doña Vicky. En el panel anterior decían que hay que estar preparadas para las oportunidades. Y yo diría que hay que estar preparadas para ese sí que cambia tu vida. Hace pocos años yo tenía 5 minutos para encontrar una candidata a vicepresidenta y llamé a Vicky y le dije, Vicky, necesito que me digas que sí, te voy a cambiar tu vida y vamos a cambiar las de muchas mujeres. ¿Y cuál fue la respuesta de Vicky? Sí, no lo dudo. Y eso es una lección de vida porque muchas veces no es que no nos den oportunidades, como me mencionabas vos, sino que muchas veces las mujeres no nos animamos a concursar. Y yo creo que tu descripción de vida, no solamente hay que pelear por esos concursos, sino que hay que aplicar. Y tengan presente, los estudios dicen, un hombre para aplicar, dices, 60%, contrato a esta otra, 110. Una mujer, si no tiene 110, no se anima a concursar. Anímense a concursar. Y bueno, Vicky se animó a concursar y nos dio la sorpresa nacional de ser presidenta de la Fundación Ana Gabriela Ross, comentarista, deportista, PhD en ciencias políticas. Acaba de dar un salto que nos sorprendió a todas. Primera mujer presidenta de la UNAFUT, la Organización Nacional de Fútbol de Hombres. Así que, Vicky, ¿cuál es tu historia de resiliencia? Muchas gracias, muchas gracias. Mi historia de resiliencia y no es un aha moment, es un moment. Y tiene que ver con este mes que estaba viendo las actividades que tenía
y tenía actividades de muy distinta índole y me hizo hacer una mirada retrospectiva. A principio de año di una conferencia para la Sociedad Americana de Salud Pública relacionada al impacto de la violencia en la salud de las mujeres, y en el momento en que presentaba a la doctora Amy Hagopian empezaba a leer la presentación y decía, paró y dijo, pero es que usted está por todo lado, hace de todo. Y me hizo pensar en una charla que di a unos estudiantes universitarios hace unos años que se llama La vida en 7 actos. Y es precisamente eso, ¿qué hace uno y qué hace uno apasionadamente a través de su vida y cuál es el acumulado de esos pasos y esos recorridos? Y yo creo que definitivamente las mujeres tenemos que trabajar el doble, demostrar el doble, prepararnos el doble, por lo menos sentimos que nos tenemos que preparar el doble. Y en ese paso, viendo las actividades que tenía este mes, tenía cosas de fútbol, naturalmente, y una experiencia impresionante. Costa Rica ha hecho historia y ahí también, gracias a la voluntad de los hombres presidentes que decidieron hacer un proceso tercerizado por primera vez en 103 años de fútbol organizado, ¿no? y escoger a alguien por mérito, ¿verdad? Me tocó ir como presidenta de la UNAFUT, de la Liga Profesional de Mujeres, a Dubái, al Foro Mundial de Ligas, y es la primera vez en la historia del mundo que hay una mujer presidenta de una liga profesional masculina. Eso naturalmente impactante, pero hay que estar preparado para estar en esa silla. También este mes, la oportunidad de estar aquí con ustedes hablando de temas de mujer, empoderamiento y género, que es otro de los temas que hemos trabajado muchísimo. También es un foro en la Asamblea Legislativa hablando del impacto de la pandemia en la atención del cáncer y los próximos pasos que tenemos que hacer en materia de salud pública para movernos hacia adelante. Y el día miércoles, también invitados por si quieren estar, voy a dar una charla para el CIEP de la Universidad de Costa Rica y del Tribunal Supremo de Elecciones sobre las elecciones de medio periodo de Estados Unidos como analista política, ahí donde mucho coincido con doña Nuria también. Y entonces, viendo estas 4 actividades que coinciden en este mes, de las cosas que me han apasionado a través de mi vida profesional, la salud de las mujeres, el tema de mujer y género, el tema de fútbol y el tema de política, tanto participando como analista, wow, la vida, la verdad es que es un cúmulo de situaciones para las cuales uno tiene que estar preparado, y sobre todo para las mujeres, y viendo a este montón de gente linda que está hoy y viendo tantas caras conocidas, y voy a darme la licencia de nombrar algunas, a doña Gina Mitchell, que nos hemos sentado 300 horas con 700 cafés buscando formas de colaborar en las distintas sillas en las que hemos estado, a doña May Gentillón, que me dio la oportunidad de ser la directora de la Red de Mujeres de Casa Presidencial cuando yo apenas volvía de una maestría en España, por supuesto a mi mentor Mayenta, doña Nuria, que me ha jalado también en todo lado, doña Vanessa, que ha estado conmigo también en programa de radio, a doña Lisette, que no me ha tocado trabajar con ella, pero hemos coincidido en muchísimos paneles, y a muchas otras caras conocidas que me han acompañado, ya sea marchando por mejorar la situación del cáncer en el país o en las distintas otras áreas en las que me he desempeñado, y pensar en que la vida es eso, y sobre todo la vida de las mujeres, ver cómo abrimos los caminos y cómo nos vamos jalando las unas a las otras. Amén. Definitivamente. ¿Cómo estoy de tiempo? Porque yo por mí me quedaría, ok. Hace una semana se fundó en Costa Rica el movimiento ILAN, que es Israel, América Latina, y cerraron el ejemplo. Lo lidera otra gran mujer, Mónica Nájel, y la actividad la cerró con un pensamiento de Simón Pérez, que dijo, ¿de qué se arrepiente usted? Y él lo que dijo fue, de no haber soñado más en grande en mi vida. Entonces hoy a las 4 les voy a preguntar y les voy a dar la oportunidad. Recuérdense que estamos hablando de inspiración, resiliencia, transformación y apertura al cambio. ¿Cuál es ese gran sueño que si les dieran esa varita mágica y solo les otorgaran un deseo, harían desde sus trincheras?
Señora ministra. Muy fácil, erradicar la violencia en el mundo y especialmente la violencia en contra de las mujeres. Nunca vamos a alcanzar nosotros una igualdad mientras una mujer no esté segura en sus hogares, en la calle, en sus zonas de trabajo y de estudio. Esa es la gran pandemia que necesitamos erradicar y es un trabajo de la sociedad, de los medios de comunicación como formadores de opinión, del Estado brindándole a las mujeres mayores oportunidades y acceso a la justicia, pero sobre todo es un tema de comunidad. Necesitamos erradicar esos estereotipos que hoy forman machitos violentos que matan y que agreden a mujeres. Gracias, ministra. Doctora Rivera, doña Tarsilia, ¿cuál es su deseo? En mi caso, lo primero es justamente erradicar las violencias con S. Unas son de género, pero en las violencias de género hay que ver las diversidades y las interseccionalidades. Entonces, eso sería un primer caso porque hay mucha violencia sexual con niñas indígenas en las áreas rurales y nadie levanta la voz. Esto complementado con algo importante para las indígenas. Nos gustaría que se erradique ese estereotipo de ser mujeres sujetas de asistencia. Ser sujetas de asistencia nos anula. Ser más bien mujeres vistas como de derechos, con derechos y con capacidades para contribuir a la solución de los problemas. Y creo que finalmente es soñar una sociedad que respeta al otro y a la otra y valorar sus conocimientos y sus aportes, porque todos tenemos que cambiar, todas tenemos que cambiar. Esto que ahora se habla mucho de la igualdad, bueno, ¿qué pasos estamos dando para lograr la igualdad? Luego, el respeto entre nosotras, ¿no? Que es muy importante, eso me parece que caminar a lo que le llaman ahora las relaciones interculturales es un esfuerzo también conjunto y de la colectividad, como lo dice la ministra, ¿no? Ahí estamos en ese esfuerzo, abriéndonos, tocando puertas y entendimientos a través del diálogo. Muchísimas gracias, María Fernanda. Muchas gracias. Pues creo que hemos hablado de algo muy importante para mí, que es pues las violencias, evitar. Pero a lo largo de mi vida, lo que he visto a nivel global en los países como India, donde me tocó vivir y ver una pobreza extrema, yo pienso que la violencia viene de una falta de alimentos. Cuando nosotros justamente nos encontramos en una guerra de comida, donde no hay fertilización, no hay suficiente producción de alimentos a nivel global y nuestros suelos ya no están produciendo. Esa carece en las familias, eso carecen es la violencia. Entonces, si tenemos un mundo con acceso a educación, derechos básicos, es un mundo mejor y la violencia, estadísticas demuestran que se reduce. Entonces, para mí lo más importante es elevar a las mujeres y a los jóvenes a que creen esa siguiente tecnología en STEM para poder producir más alimentos, para poder generar más equidad en todo lo que tiene que ver con tecnología. Durante la pandemia, los latinos a nivel mundial fuimos los que más fuimos afectados por falta de tener acceso a esa tecnología. Entonces, para mí es elevar a todo el mundo, a las mujeres en Latinoamérica, para que tengan ese conocimiento y se sientan invencibles. Porque ahora con la pandemia, aunque nos trajo muchos problemas, nos trajo muchos beneficios. Que ahora podemos estar juntas, como el día de hoy, juntos, y no hay fronteras. Yo nunca pensé poder entrar a Harvard o a Stanford y ahora me llaman para que hable ahí. Entonces, ese es mi mensaje para todas las niñas, niños, niñas indígenas, jóvenes, que sientan que no hay fronteras. Si la nieta de un indígena que acarreaba agua a los 8 años lo pudo hacer, ustedes también. Y mi mentor me dice siempre, if anybody can do it, why not you?
Entonces lo mismo les digo, si alguien puede hacerlo, ¿por qué tú no? Entonces puedo hablar de violencia, es algo muy cercano. Justo ahora que venía de Washington, D.C., casi fui atacado por un hombre sentado enseguida de mí en el avión, ¿sí? Sí, entonces me hizo pensar, si yo fui sujeta en un avión a un tipo de violencia así, ¿qué estará pasando las mujeres que no tienen voz o que no pueden utilizarla? Entonces, por eso estamos aquí juntos el día de hoy. Más que nada, pienso yo que erradicar el hambre a través de la tecnología para evitar la violencia. Gracias. Muchísimas gracias. Vicky. Con una varita mágica, que la igualdad fuera una realidad inmediatamente. Y pensar en lo que significa eso, porque la medición de brecha de género del Foro Económico Mundial, incluyendo el retroceso que ha habido en pandemia, porque hay que hablar también de que pandemia ha significado un retroceso en el camino hacia la igualdad, nos habla de más de 200 años para poder llegar a una condición de disfrute igual de las mujeres en nuestras sociedades. ¿Y qué tenemos que hacer si no existe la varita mágica? Tema de la educación que mencionaban también, de los mejores o más comprobados elementos en el ascenso social de las mujeres, también en condiciones que puedan y promuevan la incorporación verdadera de las mujeres a las estructuras productivas y en atrevernos también a socializar diferente a las mujeres y a los hombres. Pues muchísimas gracias a todo el panel, y yo les quisiera compartir mi sueño y mi camino. Yo me hice feminista el 24 de junio del 86, y no es que esté loca que las fechas, pero es que estaba embarazada de 6 meses y medio y me tuvieron que operar de emergencia, y el juez, yo tenía un juicio, el juez nos suspendió el juicio porque no consideraba que la operación de una mujer embarazada de 6 meses y medio justificaba la suspensión de la abogada una de las partes litigantes, y ahí entendí. Hasta ese momento yo creía que yo no necesitaba cuotas, que yo era suficientemente inteligente, pero me di un aha moment terrible, vaso de realidad. Y entonces ahí me convertí en una feminista y acompañé a doña Margarita Penón en la Ley de Igualdad Real, y en ese momento estaba convencida de que el poder político iba a hacer la diferencia en nuestras vidas. Efectivamente, hemos avanzado, no lo que quisiéramos, hemos retrocedido, pero hemos avanzado en el mundo del empoderamiento político. Y mi sueño y mi apuesta es el empoderamiento económico. Así que a su disposición a las mujeres, apoyando a otras mujeres a volar más alto. Muchísimas gracias, Bernardita, y mil disculpas si nos prolongamos. Muy amables. Antes de que se vayan todas las que tenemos aquí presentes, bueno, una vez más agradecerles, pero les debemos a ustedes una pequeña explicación y una disculpa de parte de la excelentísima Laura Chinchilla. Doña Laura estuvo a punto de venir al evento, sin embargo fue invitada y tuvo que viajar este fin de semana a Washington. Hubiera sido también otra parte del ingrediente de este gran pastel de mujeres empoderadas. Sin embargo, ella nos ha acompañado en el pasado y pide su disculpa, incluso a doña Tarsila y a María Fernanda por no poder acompañarnos, pero en la próxima, porque van a haber muchas más.